Texto y contexto, una enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios, con el pastor César Castañeda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Texto y contexto presenta Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación. Quisiera hablar acerca de lo que son las mujeres dentro del liderazgo de la iglesia, como esa fuerza activa. Y quiero tomar un texto que está por allá en el Salmo 68:11. El Señor da la palabra: las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud. Está diciendo que son unas mujeres que predican o que anuncian las buenas nuevas. El término multitud es una palabra hebrea, Saba, la concordancia Strong, habla que es de género femenino. Era un grupo de mujeres que estaban organizadas para, y el propósito de ellas era ir y proclamar. Dentro de esta palabra está hablando de lo que es ya en el Nuevo Testamento el querigma, o la predicación. Aquí estamos viendo este salmo de David, que era un canto que él está haciendo, y está hablando de lo que sería Israel cuando Dios edificara el reino en ellos. Entonces hay una cita que colocan como paralela, que es Efesios capítulo 4, del verso 7 en adelante, y esta cita es clave para entender y hace alusión el apóstol Pablo a lo que ya había sido proclamado desde el Antiguo Testamento. Efesios capítulo 4, del verso 7 en adelante. Está hablando de dones que Dios dio. Entonces dice: cada uno de nosotros era dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Subiendo a lo alto, subió cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, y está hablando del término de dones relacionado con lo que acabamos de hablar de las mujeres, sino que también había descendido primero a las partes más bajas. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y entonces ya empieza a hablar de ese propósito de Dios de edificar la iglesia a través de ministerios, pero entonces el término de estos ministerios no está hablando de un género definido, sino que está hablando acerca de hombres y de mujeres llamados a predicar el evangelio. Ahí surge una pregunta, porque unos dicen: si aquí el género no es masculino, sino masculino y femenino, entonces en la iglesia Dios edificó maestros hombres y mujeres, pastores hombres y mujeres, evangelistas hombres y mujeres, y se presta para que unos digan una cosa a favor y otros en contra. Pero entonces nos da una palabra que esa sí es una palabra profética, que es una palabra a un profeta del Antiguo Testamento que va a tener cumplimiento en el Nuevo Testamento. Como Dios entonces va a tener una palabra especial que va a ser predicada por las mujeres que anuncian las buenas nuevas, y lo vamos a mirar un poquito más adelante. Uno, estas mujeres tendrían que cumplir el ministerio de la gloria de Dios, que era anunciar las buenas nuevas de la salvación. Ya en ese texto bíblico no se muestra lo que los judíos en el Antiguo Testamento llevaban. En el Antiguo Testamento, la mujer hacer hijos y lavar la ropa. Mire que la naturaleza misma en las mujeres a veces hace que las mujeres sean como más dedicadas al hogar. No estoy hablando desde el punto de vista machista, estoy hablando de que la naturaleza de muchas mujeres es esa, y sienten gozo y alegría y de estar en la casa. En la primera predicación, Pedro estaba hablando en Hechos capítulo 2, del 17 al 18. Él hacía alusión a Joel: los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán sobre mis siervos y sobre mis siervas, o sea, sobre las mujeres. En aquellos días derramaré de mi espíritu. Nosotros hemos visto que para el cumplimiento de la gran comisión siempre ha sido más el trabajo en la historia de la iglesia que han desarrollado mujeres que hombres. De hecho, en la iglesia del siglo XXI, uno nota que las mujeres son las que más están en la querigma, en la proclamación, en el traer almas, en hablar a otras mujeres acerca del mensaje de la salvación. Según la Biblia, Dios dijo que Dios levantaría un ejército de hombres y de mujeres para predicar y para anunciar. Quiero hacer una pregunta: imagínese un ejército donde la mitad de los soldados son dejados porque algún general le dio por no llevar todos los soldados a la guerra. Un ejército reducido. Y lógico, y si pierde la guerra, peor, porque se supone que todo el pie de fuerza debería estar apoyando la causa. Ya uno mira que el énfasis que Dios empieza a dar hacia el Nuevo Testamento no comienza en estos libros de los profetas mayores y algunos profetas menores, sino que uno va a mirar también que desde el libro del Génesis hay alguna alusión a esto. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, dice: creó Dios al hombre y a la mujer a su imagen, o sea, imagen de Dios, conforme a su semejanza. Ya en el 1:27 Dios dice: y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él.
Y ya después la Biblia dice que Dios bendijo y le dice a los dos, crezcan y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla y señorenla. No dice, llenen la tierra con Eva y los hombres juzguen la tierra y enseñorecen de la tierra. No lo dice así, está hablándole al hombre y a la mujer y por eso dice, sojúzguenla y señoréenla. Hay un principio que tenemos que entender. Sí, en el principio bíblico hay algo que le choca a las mujeres y que, hermanos, quiero que una mujer me diga dónde está el hecho de que en el orden que Dios colocó para establecer las cosas no hayan responsables delante de Dios y no haya, en el caso del matrimonio, una cabeza. Ese es el verdadero problema. La Biblia compara al matrimonio con Cristo y la iglesia y también compara con el Padre y Cristo. En el matrimonio debe de haber una representación de la autoridad de Dios y debería ser en el varón. La mujer es la que toma el orden, es difícil. Ahora, el problema está que las mujeres en un momento determinado les toca tomar la autoridad porque escogieron mal al varón, porque no se sujetaron a la autoridad de Dios. Las cosas que comienzan mal terminan mal. A nosotros como pastores nos corresponde casar las parejas, pero hay un momento donde uno dice, piensen, analicen, porque uno no ve. Pero la pareja dice, no, estamos muy enamorados, no, es que, ay, no, yo me voy a casar con Ruperto y yo con Josefina ir a él. No hay que hacer, nos toca casarlos en no la voluntad perfecta de Dios y no permisiva. Y eso es una crónica de una muerte anunciada, de problemas, de dificultades, se le advirtió, pero lastimosamente ese deseo de que me caso, de que yo me caso, de impedirlo, es una decisión personal. Ningún pastor puede impedir un matrimonio. Dios mismo no lo impide porque si lo quisiera impedir entonces los mata a los dos, o uno de los dos. Pero Dios libre voluntad, libre albedrío, tiene la decisión de tomar la posición. Entonces ahí es cuando el matrimonio arranca mal porque es invertido, porque la que tiene las riendas espirituales va a ser ella y no él, en este caso pues de la vida espiritual. Lo normal es que haya un orden. Cuando uno mira eso, se da cuenta que hay propósitos de Dios en todo lo que ha dado. 1 Corintios 11:3 dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón, el varón de la mujer. Aquí en la iglesia hay mujeres que están en rebeldía porque son las que les gusta tener el control. Y yo como pastor a veces me he visto retado por ellas porque como mandan al marido me han querido mandar a mí. Una que otra, que vienen rebeldes y quieren gobernar al pastor como gobiernan al marido. Pero eso va a suceder. Ese concepto de rebeldía está tanto en hombres como en mujeres porque no nos gusta sujetarnos a autoridades de Dios. También van a venir hombres que van a querer tomar la autoridad cuando ellos deben estar sujetos a las autoridades que Dios ha colocado, sujetas a la palabra. Estoy hablando de sujetarnos a la palabra y que hay un orden, y no estoy hablando de que hay un oráculo de Dios y que nunca va a fallar y que entonces yo tengo que someterme ande mal o ande bien. No, estamos hablando de principios conforme a la palabra del Señor. Entonces dice, Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo ha establecido una autoridad sobre nosotros. Bueno, en la iglesia la autoridad de Cristo se refleja en la palabra y van a levantarse líderes que nos van a compartir la palabra y que nos van a llevar a la sujeción de Cristo, porque toda autoridad espiritual va a llevar la autoridad de Cristo sobre ella. Por eso la autoridad espiritual, lo he hablado tanto, de que no es que alguien está al frente, en el caso de la vida espiritual de una iglesia, de una congregación, de una misión, y que esa persona se descarrió y sigue siendo autoridad espiritual. En el momento que no se sujetó a Cristo, la autoridad le fue quitada. Entonces uno mira en el caso de Adán y Eva, Dios la cabeza de Adán, y Adán era la cabeza en su hogar, porque Cristo también tenía una cabeza, que es Dios. Entonces la cabeza de la mujer es el varón, y hay hogares que andan sin cabeza. Cuando uno va a Juan 5:19, mira ese propósito que Dios tuvo del hombre para la mujer, que era cogobernar. ¿Y cómo cogobernamos los hombres y las mujeres? Les voy a dar un ejemplo. Yo llegaba a la casa y mi esposa pues tenía la autoridad en el hogar en ese momento que yo se la delegaba. Los niños llegaban y no cumplían con sus responsabilidades. La hermana Mari les decía, no pueden salir. Yo llegaba, entonces me decían los niños, papi, ay, qué bueno que llegaste, que podemos salir a montar en bicicleta, sí vayan. Cuando llegaba a la cocina ya la encontraba, no me gusta. ¿Qué pasó? Qué pena, mi amor, pero yo creo que en el día usted no está aquí. Y me delegó su autoridad a mí y yo les dije que no salieran porque no me han hecho tareas. Pasé por encima de la autoridad de mi esposa. Nos tuvimos que poner de acuerdo. Entonces cuando yo llegaba ellos me decían, papi, ¿nos vas a dejar montar en bicicleta? Un momentico. Mi amor, sí, mi amor, ¿cómo están los muchachos? No, los tengo castigados, no pueden salir. Gracias, mi amor.
Muchachos, ay, ¿cómo así? Pero es que usted es el que manda. Sí, yo sé que yo tengo autoridad, pero yo la tengo delegada en su mamá. Yo no sé qué ha pasado aquí en la casa, su mamá sí, y hermanitos no. Entonces es una autoridad que cuando se sujeta a la mía, los hijos van a caminar como tienen que caminar, en el orden normal. Entonces nos damos cuenta de que eso es cogobernar. Cuando se camina como se debe caminar. Dentro de los propósitos de Dios, también nos da, dentro del matrimonio, esa plena responsabilidad. Por eso en Juan 5:19 Jesús dijo, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, está hablando de la sujeción de Cristo al Padre, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea que está diciendo que el Hijo dependía del Padre y que dependía de la autoridad. Entonces lo ve uno orando y diciendo, Padre, que no sea mi voluntad, deja que pase esta copa. En el 5:20, en el siguiente versículo dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, o sea, le dice cómo se hacen las cosas. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y el 21 dice, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vidas. Es ese orden. Dios lo manda, Cristo lo recibe. Padre, cabeza de Cristo, Cristo, cabeza de la iglesia. Es el orden bíblico que se tiene que hacer, que se tiene que llevar, que se tiene que dar. Entonces, primero, que vienen juntos, otro, una plena participación y la responsabilidad que ellos tienen frente al juicio. Él dice, porque el Padre todo el juicio lo dio al Hijo. Utiliza la palabra griega que es crino. Es que la responsabilidad de tomar decisiones, de decidir judicialmente de Dios. Entonces crino cuando habla del aspecto judicial, habla de castigar, vengar, actuar y juzgar como abogado. La autoridad Dios se la delega al Hijo para que el Hijo haga de acuerdo a esa norma que Dios ha establecido. Hay autoridad que puede ser delegada. Nos vamos a dar cuenta más adelante que una mujer puede ejercer una autoridad delegada que Dios le ha permitido a través del varón y que puede tomarla dentro del contexto que Dios le ha dado. Uno ya mirando la iglesia con ese compromiso que tiene con Cristo, que somos la novia, pero es un compromiso de responsabilidad, en 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. La novia comprometida es la iglesia, que se asoció en ese compromiso con Cristo. De la misma manera que Cristo está asociado con el Padre, la iglesia está asociada con Cristo. Y tenemos que entender todos estos principios para hablar del ministerio de la mujer. Efesios capítulo 5, 30 al 32 dice que somos un cuerpo de su carne y de sus huesos y que hay un gran misterio, que es un misterio entre Cristo y la iglesia. Es algo especial. 1 Corintios 6:3, nosotros somos la iglesia. Y como iglesia del Señor, Dios nos dio la posibilidad de juzgar a los ángeles, a los hombres y las cosas de esta vida. ¿Cómo así? Porque entonces la iglesia no tendría la posibilidad de juzgar como la esposa de Cristo. Pero Dios como iglesia nos dio autoridad, sujetas a la cabeza, de hacerlo. Aquí no está hablando de principios del ministerio de la mujer. La iglesia puede juzgar a los ángeles, a los hombres y las cosas de esta vida. La iglesia debe entender el propósito original que Dios tuvo a través de la Sagrada Escritura, que fue algo que Dios le dio desde Adán al ser humano. Ahora, ¿qué otra cosa Dios nos da en esa autoridad? La sumisión y la obediencia. Porque mire que cuando ellos pecan, tanto Adán y Eva, Dios les habla y le dice a Eva, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Señorío quiere decir que va a ser el Señor o la autoridad de Eva. No nota aquí a Eva como muchas mujeres de la iglesia, porque la decisión de comer fue de Eva. Uno mira que ella fue la que tomó la autoridad y dice, un momentico, venga para acá, tu deseo será para tu marido, o sea que es sumisión y obediencia. Y el apóstol Pablo de la misma manera está hablándole a las mujeres de la iglesia del Señor, por allá en el libro de Efesios 5:22, dice, casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Oiga, este versículo sí es, la casada se somete al marido como se somete a Dios. Entonces la mujer casada dice, no, yo no me le someto sino a Dios. Es que yo me le sujeto, yo a mi marido no me le someto. Yo me le someto a Dios, falso. Porque así, de la misma manera me debo someter al marido.
Ahora, hay niveles de obediencia, ¿no? Cuando él no está bajo la autoridad de Dios, la perdió, a ella le toca. Cuando él le dice, no va a la iglesia, entonces dice, no, el pastor dijo que la mujer se somete al marido, entonces no vamos a la iglesia porque el marido dijo que no fuéramos. No, porque el sometimiento es a Dios. Mientras él se someta a esos principios de la palabra, en esos aspectos de la vida espiritual, hay un sometimiento. El mismo apóstol, el Señor lo guía a escribirle a los Gálatas en el 3:28, y él dice, ojo, que para el Señor no hay judío ni griego, esclavo o libre, varón o mujer, porque nosotros somos uno en Cristo Jesús. Entonces aquí ya surgen como confusiones. Si no hay esclavo ni libre, mujer ni hombre, en cuanto a este aspecto, ¿cuál sería entonces el papel de la mujer dentro del ministerio o el liderazgo de la iglesia? Entonces, ¿las mujeres pueden o no pueden? Voy a volver a hablar sobre las mujeres. Desde el Antiguo Testamento, ¿cuál era el papel de la mujer? Uno, las mujeres eran consideradas parte de la familia del pueblo de Israel, la familia de la fe. Las mujeres sí participaban con las limitaciones en la adoración a Dios. Había una ordenanza en el Antiguo Testamento de que los hombres debían de comparecer ante el Señor. Había un día principal que era el de expiación, pero habían 3 fiestas principales y ellos que vivían en Israel tenían que asistir a las 3 fiestas. No era obligación ir a las fiestas a las mujeres, pero sí era obligación al hombre. Tremendo eso, ¿no? La mujer no estaba condicionada a ir a las fiestas porque no tenía esa responsabilidad espiritual del hogar que sí era la que tenía el varón delante de Dios. Pero en algunas ocasiones ellas sí iban. Si usted va a leer, les va a dejar tarea Deuteronomio 29, 10 y 11, Nehemías 8, 2 y Joel 2, 16. Entonces, al no ser obligadas, tampoco podía impedírseles. Usted puede darse cuenta de Ana, que Ana fue a Silo con su esposo y le pidió a Dios que le diera un hijo. Eso fue en 1 Samuel 1, del 3 al 18. Y fue cuando él fue a adorar al Señor. Después, cuando le nació el niño, ella le dice a su esposo, yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Mire que ahí está hablando de que él subió a adorar, pero ya no voy a ir. Para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá por siempre. El padre presentaba sacrificios por su familia delante de Dios y quien era beneficiada era la familia. Eso lo muestra Levítico capítulo 1, verso 2. La esposa también podía venir. Deuteronomio 16, 14. Las mujeres venían o concurrían a la fiesta de los tabernáculos. También a la fiesta anual del Señor, según Jueces 21, del 19 al 21. Y al festival de la luna nueva, en Segunda de Reyes 53. ¿Qué sacrificios traían las mujeres? Había uno que era para todas, y era el sacrificio después de que le nacía su primer hijo. Pasados los días de su purificación, Levítico 12, 16, fueren cumplidos por hijo o por hija, la mujer traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Aquí ya estamos hablando del sacrificio que las mujeres sí traían delante de Dios en el caso de que tenían hijos. En Hebreos 11 hay incluidas mujeres de fe, y dentro de esas mujeres de fe incluye a Sara y a Rahab, y las 12 uno las va a encontrar en Génesis 21 y en Josué 6 del 22 al 25. Otro ejemplo de mujeres fue Ana. Ella le creyó a Dios, Dios escuchó sus oraciones y ya nosotros sabemos pues que ella fue la madre de Samuel y que Dios le contestó su oración al acercarse delante. Vamos a mirar a Miriam o María, que fue la hermana de Moisés. Ella fue una mujer extraordinaria. Lo primero que hizo fue que salvó la vida de Moisés cuando estaba pequeño. En Éxodo capítulo 2, verso 3 nos va a mostrar que cuando la mamá de Moisés calafateó aquella canastilla, ella siguió la orilla del río. Dice la escritura que para ver qué acontecía con Moisés, y en Éxodo 7 fue cuando la hija de Faraón encontró al niño, pero ella dijo yo no lo podría tener o criar. Entonces la niña María fue y dijo no, yo conozco a alguien que puede cuidar al bebé, que lo puede criar. Ella fue una mujer usada por Dios en el proceso de la salvación de su pueblo. Si María no hubiera estado, no se hubiera preservado la vida de Moisés de la manera que la Biblia la ha escrita. Fue importante, fue clave. Entonces uno la va a ver que fue líder en la adoración. La Biblia la reconoce a ella como una profetisa en el pueblo de Israel. Cuando ellos fueron librados del Mar Rojo y el ejército de Faraón muere junto con todo su ejército, ella es la que canta. Dice que María, profetisa y hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, como lo hicieron algunas hoy en la alabanza, y dice que todas las mujeres salieron con ella, con panderos y danzas, salieron en pos de ella.
Y dice que ella decía: cantad al Señor porque en extremo se ha engrandecido y ha echado en el mar al ejército de Faraón. Entonces ella dirigió la alabanza, era una mujer que profetizaba y que era de mucha bendición. Muchas mujeres del Antiguo Testamento fueron usadas. En Primera de Crónicas 25 del 5 al 6 dice que Dios dio a Emán 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio en el templo de Dios, según las disposiciones de la ley. O sea, ellas participaban del ministerio. Emán Erraíta y Etán Erraíta eran 2 levitas que estuvieron allí. Y usted se da cuenta que, por ejemplo, los salmos fueron escritos, y Emán Erraíta escribió salmos, Etán Erraíta también escribió salmos. ¿Qué más fue María? En Miqueas 6:4 dice: yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Si Dios no tuviera en cuenta la labor de la mujer en el pueblo, hubiera dicho a Moisés y a Aarón. Y sin embargo dice: y yo, Dios, envió para estar al frente del pueblo a Moisés, a Aarón y a María. Estaba en una posición de guianza, de dirección frente al pueblo de Israel. También uno se da cuenta que María actuó presuntuosamente. En Deuteronomio 24:9 dice que acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después que saliste de Egipto. Ya más adelante dice en el capítulo 12 de Números que María y Aarón hablaron contra Moisés porque había tomado una mujer etíope, era morena, y que Dios la llamó a juicio. Y dice: y la nube se apartó del tabernáculo, y de aquí que María estaba leprosa como la nieve. Pero Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Y respondió Dios a Moisés: pues si a su padre hubiera subido en el rostro, no se avergonzaría por 7 días. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. El problema en el liderazgo de una mujer es que una mujer insujeta pierde el año. Y como Dios ha tenido una autoridad siempre a través del varón, cuando la mujer toma las riendas, hermano, una mujer que tiene responsabilidades, por ejemplo, que gane más que el marido. Como pastor, cuando en la iglesia hay una muchacha que es profesional y él no, personalmente le digo: no se case. Porque cuando ella es más que él, el matrimonio no funciona fácilmente. Y usted lo ha visto en lo natural. Asumen un rol que se sale de la posición bíblica. Y a la iglesia llegarán personas así, pero ustedes se van a dar cuenta que siempre el talón de Aquiles de ese hogar va a ser esa área. Hablemos de Débora. Débora era una jueza en Israel, o sea, una gobernadora, porque una jueza era quien gobernaba. Y la Biblia la describe como Débora, profetisa mujer de Lapid, Jueces 4 del 4 al 5. Dice que acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Rama y Betel en el monte Efrán, y los hijos de Israel subían a ella para que ella los juzgara. Jueces 4 del 4 al 5. O sea que el pueblo de Israel venía para que ella los ¿qué? Tanto hombres como mujeres. Entonces podemos ver de ella que ella era jueza y profetisa. Ocupaba 2 oficios o posiciones delante del pueblo de Israel. Cuando uno mira que ella fue jueza, se da cuenta que Israel fue librado unos 20 años de la opresión y de ocupaciones de ejércitos extranjeros. O sea, su labor fue muy buena. Cuando ella vino y profetizó, por ejemplo, al general Barak, general de Israel, para que saliera con 10,000 hombres, dice que fue algo especial, porque Dios respaldó aquella posición. El propósito de Dios a través de ella se cumple. Dice Jueces 5:13, entonces el pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos y fue guiado por esta mujer. Uno nota a través de la Biblia que siempre que Dios tiene propósitos con el pueblo, hay mujeres que están sujetas. Nunca una mujer sin estar bajo sujeción va a cumplir el propósito que Dios tiene en ella. Si no hubiera cumplido el orden divino, no hubiera podido ser jueza. Miremos a otra, a Hulda. Ella fue una profetisa. Dice que Hilcías, en 2 de Reyes 22:14, vino donde Hulda, que era la mujer de Salum, guarda de las vestiduras. ¿Ella qué hizo? ¿Se acuerda cuando el tiempo de Josías, que vinieron las reformas al pueblo de Israel? Ella fue durante el reino de Josías, donde la ley fue sacada y dada desde el templo, y todos empezaron a leer la ley de Dios, que ella fue sobresaliente, y que tuvo que ver con el arrepentimiento de Josías, porque Hulda habló con Josías y le dijo: cuidado, vienen tales juicios para el pueblo de Israel. Y entonces eso hizo
que hubiera una disposición de él delante de Dios, y no solamente Josías, sino que también vino junto con el sumo sacerdote, por allá en Segunda de Reyes 22 y Segunda de Crónicas 34. ¿Qué otras mujeres la Biblia habla así como que tuvieron ese tipo de responsabilidades ante el pueblo? La Biblia habla, por ejemplo, de la esposa de Isaías, y era una profetisa. Isaías lo describe en 8:3, que dice: y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. No dice quién era, dice que se casó entonces Isaías con una profetisa. Acuerde que Efesios nos dice que mejor son dos que uno, y que la paga o lo que el Señor tiene para lo que ellos hacen va a ser mucho mejor. La Biblia habla de las características de una mujer virtuosa en Proverbios 31. Quiero solamente describirla. 1. Del versículo 13, 19 y 22 la van a describir como una persona diligente, diestra y buena en las artes manuales. En el versículo 16 y 23 dice que es dueña de negocios y de terrenos, porque dice que cultivó su terreno y está hablando también del éxito en su negocio. En el versículo 20 dice que es una mujer benhechora de los pobres y necesitados, o sea que era una mujer que daba dinero a los pobres, hoy le llamaríamos una filántropa. En el versículo 26 está una cuarta característica, que era sabia y que lo que ella hablaba era de respeto. Miremos entonces mujeres en el Nuevo Testamento que desarrollaron el servicio en las cosas de Dios. Ya habíamos visto que en la sinagoga entonces las mujeres estaban subordinadas. Entonces uno se da cuenta que habían distinción en el pueblo de Israel, tanto de razas o de etnias, también en cuanto a lo que es las mujeres. Y entonces dice que habían recámaras diferentes para cada uno de ellos. Había una cámara en la parte externa que era para los gentiles y los extranjeros. Ellos no entraban al templo, ellos desde allá lo hacían. Había otra que era próximo a la corte y ninguna persona gentil podía entrar allí, solamente era. En esta cámara entraba la corte de las mujeres. Y había otro espacio más cerca a donde estaba el orador, que era la corte de los varones. Y ya la corte de los sumos sacerdotes, que era junto al lugar santo. Uno empieza a mirar, en el caso del Señor Jesús, acerca a ciertas mujeres a su vida. Por ejemplo, en Lucas 10, el caso de Marta y de María. Efesios capítulo 2. Dice que ya no hay separación para acercarnos delante de Dios. Cuando nosotros ya hablamos de la obra que Cristo hizo en la cruz, ya va a empezar a mirar que es nueva dispensación, y dentro de esta nueva dispensación ya hay cambios. En Gálatas 3, 27 y 28 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces ya uno en la vida de Cristo va a haber mujeres como María. Por eso la Biblia dice en Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, y en ese momento nacido bajo la ley. También la Biblia nos va a hablar acerca de otra mujer profetisa que llama mucho la atención. Leo que dice Lucas 2 del 36 al 37, y estaba también años en la profetisa, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, y servía de noche y de día con ayunos y oraciones. Permanecía en la iglesia, y qué bendición, porque ella confirmó que Jesús era el Mesías. La mujer que Dios perdonó, la mujer samaritana, ella va y le predica a todo el pueblo donde ella estaba, y que ellos vinieron a la presencia del Señor. Y la Biblia también habla de mujeres que le servían al Señor con sus bienes. Lucas 8 del 2 a 3. Por lo regular, quienes más sostienen económicamente la iglesia del Señor son las mujeres. Es bíblico. Desde la época de Cristo, las mujeres eran las que trabajaban duro para la obra del Señor. Note que en la iglesia las que más duro trabajan para conseguir el arriendo, hacer los alimentos, mantener el ornato de la iglesia y todo, son mujeres. No va a mirar las mujeres de la cruz, estaban solamente las mujeres. Los discípulos en Mateo 26 huyeron. Pedro le siguió a distancia, es más, le negó. Se habla de ese joven que salió vestido en sábanas y que se la quitaron y que salió desnudo corriendo, que la mayoría de los comentaristas bíblicos dicen que es Juan Marcos. Lo único que uno ve ahí es a Juan como la representación de los hombres, pero ellas estaban ahí. Es más, si usted va a Juan 20 va a encontrar que las primeras que llegaron a la tumba fueron mujeres. Que la primer mujer que anunció en Mateo capítulo 28, ella vino y predicó a los apóstoles, y el mismo Señor le dijo que lo predicara. Juan 20 del 17 al 18. Y Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena fue a dar a los discípulos este anuncio. Se da cuenta usted que fue tremenda la posición de ella, y que Jesús la mandó a predicarle a los hombres, cosa que era inusual.
porque en la sinagoga las mujeres no tenían esa posibilidad de acercarse. Cuando él apareció a los 500, habían hombres y mujeres. Y él les dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y habla acerca de las señales que seguirían, y no dice que las señales seguirían solo a los hombres. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Y está hablando en género, no es directamente masculino o femenino. Usted dijo, el que cree en mí, todas las cosas que yo hago, también las hará. En Hechos capítulo 2, el verso 4 y 1:8, va a mostrarnos que las mujeres fueron llenas del Espíritu Santo y que estaban en aquel lugar, y que cuando Jesús les anunció, él les había dicho, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En qué es testigo? Mártir por predicar el evangelio. ¿Las mujeres entonces van a ser mártires por predicar el evangelio? Claro que sí. Lo que quiero mostrar a través de todo un viaje por la Biblia es que ustedes, mis amadas hermanas, se den cuenta que la mujer sí está llamada a ser testiga, a predicar bajo la responsabilidad que tienen con Dios, que es la autoridad que Dios ha colocado para ellas. Muy bien, ellos oraban en la iglesia, Dios los usaba, y uno se da cuenta que el apóstol Pablo está hablando de lo que estaba sucediendo en el Nuevo Testamento, y él dio instrucciones a hombres y a mujeres de cómo profetizar en público. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 12 en adelante, que dice, las alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como lo entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y varón la cabeza de toda mujer, y Dios cabeza de Cristo. Todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. La mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Pero note algo que está diciendo en los dos versículos: hombre o mujer que profetiza. ¿Qué es profetizar? Anunciar las buenas nuevas. Los profetas predicaban lo que iba a acontecer. Isaías predicó a Cristo. Aquí viene hablando acerca de la necesidad de sujeción, porque dice que la mujer debe cubrirse como señal de autoridad. Está hablando a que los dos, en la función que hacen, ejerciten el predicar, y está diciendo, la mujer predique, pero bajo autoridad. ¿Es lícito que una mujer sea pastora de una iglesia sin existir el varón? ¿Qué es lo que estamos viendo a través de todo el proceso bíblico? La mujer tiene que estar bajo autoridad de un varón. Bíblicamente debería ella estar sujeta, tiene que haber una autoridad sobre ella, pero no podría ejercerlo libre como un varón lo podría hacer, porque si no, entonces violamos el principio bíblico desde el Antiguo Testamento. Tremendo. No es fácil, porque vivimos en una sociedad antinormativa, y en el caso de la expresión de la mujer, pues la mujer es la que hoy en día lucha por derechos. La Escritura también nos habla de mujeres que no eran judías, que se dieron al Señor en el Nuevo Testamento. Dice que en Europa le recibieron un grupo de mujeres. Por allá en el libro de Hechos 16:13 dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se reunían. ¿A qué se reunían? Pues como nosotros nos reunimos hoy, a orar. Si usted lee Filipenses 4, del 1 al 3, se va a dar cuenta que esas mujeres fueron las que fundaron la iglesia de Filipo. A través de esas mujeres, Pablo fundó la iglesia, pero realmente fueron ellas las que estuvieron al frente de la labor que hacía Pablo en el ministerio. Bueno, Hechos 16:13 habla que cuando ellos llegaron allá, pero ya Filipenses entonces nos va a dar claridad frente a eso. Y es tremendo, porque surgen algunas luchas por las mujeres que estaban desarrollando el liderazgo. La Biblia habla, por ejemplo, de Lidia, que era una mujer extraordinaria, que fue la primera mujer que se convierte en Europa. Entonces dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Era una mujer que tenía un hogar saludable, grande, porque acomodaba a toda su familia en aquel lugar, y hospedaron a Pablo y a Silas. Y dice, y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Ya estamos hablando del ministerio ahí en Filipo. Cuando ellos fueron encarcelados, ya ella le da la bienvenida a ellos cuando llegan azotados para que se recuperen en aquel lugar. Entonces Hechos 16:40 dice, entonces saliendo de la cárcel, entraron a la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Y ya historiadores, por ejemplo Eusebio, va a hablar que ella dirigió la iglesia en Filipo por un tiempo. Asimismo, nosotros nos damos cuenta de algo que Pablo dice por allá en Filipenses 4:3, que dice, asimismo te ruego que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Estamos hablando de mujeres que sirvieron a Dios, y fue tremendo. Otra mujer, Priscila, y es especial porque ella fue usada por Dios. Hechos 16 del 24 al 18.
Y ella le explicó exactamente el camino de Dios a Apolos. Que esa mujer lo formó también, que ya después Apolos es descrito en Hechos 18:24 como un hombre elocuente y poderoso en la escritura. ¿A quién le dio esas bases de la fe poderosas? Pues Priscila. También la Biblia nos va a hablar de las 4 hijas de Felipe. Y dice por allá en Hechos 21, del 8 al 9, que saliendo Pablo y los que estaban con él, fuimos a Cesarea, a la casa de Felipe el evangelista. Más adelante dice, y posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas y las 4 profetizaban. Es algo especial lo que la Biblia está hablando en Hechos de los Apóstoles. Pero no hay problema, porque acuerde que aún Isaías, ahora vimos a Joel, Isaías 44:3 dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y ya pues Joel 2:28 que hace la referencia a que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestras hijas. Y lo mismo lo leímos ahora en Hechos 2:17 que hace alusión de que las mujeres entonces iban a profetizar delante de Dios. Hoy estamos en una época de muchos profetas por ahí raros. La semana pasada me cogió una muchacha y me dijo, ay pastor, venga, le tengo una palabra de Dios, de Génesis tal, y fue una promesa que Dios le hizo a Abraham, y yo, bueno, eso es una palabra para Abraham, no para mí. Fue algo que se salió del contexto de lo que es la... Otra mujer, Febe, ya estamos hablando de la iglesia en Cencrea. Ella era diaconisa, ella era parte del grupo ministerial, del liderazgo de la iglesia. En Romanos 16:7, el apóstol Pablo dice, salúdeme en Androico y a Junia, los cuales estimamos entre los apóstoles. Y dice y está hablando no solamente de hombres, sino de mujeres. Otro, a Evodia y a Síntique. Ellas eran líderes espirituales de la iglesia de Filipo. Y dice, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores. Filipenses 4:3. Como mis colaboradores, pero entre ellas están incluidas como colaboradoras. Hacían parte también del trabajo que él hacía entre la iglesia. Hay una mujer que no tiene nombre específico, que está en 2 de Juan 1:1. La Biblia dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en verdad. Está hablando de una líder espiritual que tenía cierta autoridad, porque el término que él utiliza es curia, que es la forma femenina para curios. Está hablando acerca de una autoridad muy grande, porque tenía una autoridad sobre muchos, y cuando habla de curios, está hablando de una autoridad como una autoridad de señora. Ya en 2 de Juan 1:10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque estaba hablando acerca de las implicaciones que estaban sucediendo y que Dios estaba utilizando en todo esto. La Biblia pues ya también habla de falsos profetas. Usted va a escuchar por allá en Apocalipsis acerca de una Jezabel, cuando habla a la iglesia de Teatira. Ella era falsa, pero mire lo que hacía, y la iglesia le respetaba eso. El mal de ella era que era falsa profeta. Dice, esa mujer Jezabel que se dice profetiza y enseñe, y ya pues dice, y seduzca a mi siervo. Pero entonces está diciendo que ella era una maestra, o que a ella le escuchaban el mensaje. Y quiero llegar a la parte final, hablando de unos pasajes bíblicos que podríamos decir que son problemáticos. Algunos utilizan estos pasajes para poder decir que la mujer no tiene autoridad en la iglesia. Entonces hubo ciertas normas que se dieron para lo judío, que es lo que estábamos hablando ahorita en cuanto a la sinagoga. Ellos tenían ya en el tiempo de Jesús unas normas que sacaron del Talmud. Las normas eran de hombres, y por eso el Señor dijo que invalidaban el mandamiento de Dios, porque sacaban mandamientos de hombres para manejar todas estas cosas. Cuando habló acerca del divorcio dice, por la dureza de vuestro corazón, a ustedes se les permitió repudiar a sus mujeres, pero en el principio no fue así. Y yo quiero que entendamos eso, porque Dios hizo las cosas de una manera, y hacia el pueblo de Israel tuvo que tomar determinaciones. No me vaya a decir, ay, tan horribles. A las mujeres, ay, no, en la sinagoga judía las mujeres no podían ni hablar, pobrecitas. No, hermanos, la mujer tiene necesidad de sometimiento. Contaba un misionero que él estuvo en Siria predicando, y que a él le tocó una situación, porque entonces la situación allá es muy difícil. Normalmente los hombres se sientan a un lado y las mujeres al otro. Entonces la mujer de esas culturas son mujeres con poca formación, porque todavía hacen que la mujer se dedique a los hijos,
no van a estudios, no van a la universidad, no se tienen ningún tipo de formación. Entonces son mujeres que tienen escasez de conocer. Entonces el man dice que cuando empezó en medio de la predicación, una se levantó y le dijo a la otra, ¿sí me entendieron? Ese sirio sí es enredado. Pues yo después les enseño. Y entonces la otra les dijo, y entonces él era así, el traductor ahí le dijo, bueno, ¿qué es lo que están hablando estas dos señoras allá que nos interrumpieron? Ah, es que una le está diciendo al otro que a cómo amaneció el precio de la gallina hoy. Y la otra le está contestando en pleno culto. Por favor, al orden, y dígales que al orden, o que si no hacen orden, que las, por favor, se retiren. Y entonces él estaba empezando a predicar, y había cosas que ellas no entendían. Entonces él miraba que las mujeres eran... Y entonces se levantaron las mujeres del lado de allá y empezaron con los maridos. Y ellos... ¿Y qué? Ah, es que ellos les está traduciendo a ellas la predicación. Tremendo. Hubo un momento donde en la Biblia, Dios en su sapiencia hace que Moisés dé un orden. Entonces usted va a ver que hay un orden desde allá que se cumplió y después ya empiezan a aplicarse cosas en las sinagogas. Ya en la época en que Jesús vino, no todas eran judías, ya venían mujeres romanas, griegas, que tenían parte hasta del Senado. Ya eran mujeres intelectuales. No era igual. Entonces en ciertas iglesias había que llevar orden porque se volvía complicado el culto. Hay principios que no son divinos y cómo la mujer entraba dentro de todo el servicio, dentro de la obra del Señor. Entonces usted va a ver un pasaje problemático que es en 1 Corintios 14 del 34 al 35, porque está hablando el apóstol Pablo a las hermanas de Corinto y les está diciendo que las mujeres callen en las congregaciones porque no se les permite, no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en la casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entendiendo ese principio y leyendo la Sagrada Escritura, aquí, por ejemplo, en la iglesia a veces me toca, hermanita, me empara que está echando mucha lengua en el culto, pero sencillamente es porque es incómodo. Entonces, cuando uno lee esta carta y uno va al contexto y uno entiende lo que estaba pasando allá, dice, ah, pues con razón, porque este texto ha sido utilizado por congregaciones y por grupos cristianos para hacerlo. Cuando uno se va a hacer un exégesis y va buscando palabra por palabra, entendiendo el contexto histórico, por ejemplo, las mujeres, y el término griego que usa es gune, que significa las esposas. No está hablando de cualquier mujer, está hablando las esposas. Porque en el tiempo de él entraba a las sinagogas y todavía estaban separados. De las esposas, por favor, al orden, mis queridas hermanas. Por ejemplo, en el capítulo 11 de esta misma 1 Corintios, Pablo va a hablar y va a dar instrucciones muy claras acerca de la conducta de las mujeres para orar y profetizar, que lo hablábamos ahora. Habla mucho en cuanto a la sujeción. Bueno, el término hablar, que dice las mujeres hablen. Y ahí está utilizando la leo. Está diciendo que hayan un discurso desatinado o gritarle a alguien que está en otro lado de la sala. Dice entonces que no se debe hacer eso sin los modales debidos o con el respeto. Por eso la mujer entonces tenía esa condición y el apóstol la colocó. Aquí en contraste con lo que está hablando de la leo, se utiliza una palabra griega que es lelo, es extender. O sea, que ella empiece, y entonces venga, entonces, ¿cómo así? Venga, hablemos de una, y el apóstol allá hablando, y no. Aquí ustedes no me hablen, ni se me extiendan en sus conversaciones. No, mira, por ejemplo, en 1 Corintios, que cuando algunos empiezan a hablar lenguas, la gente llega a la iglesia y dice, oye, estos están locos. Ustedes llegan a una iglesia donde, oiga, esta gente, ¿qué desorden? No, al orden. Y ese orden en muchas cosas se tiene que dar en la iglesia. La Biblia nos va a hablar en muchos pasajes bíblicos acerca de lo que es el orden, la conducta apropiada que nosotros debemos de tener en las personas de la iglesia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la Santa Cena ayer? Que decíamos que algunos hasta se emborrachaban. Tuvo que venir toda la normatividad de que venga, ¿cómo es que nosotros en la Santa Cena debemos de manejar? Hay una traducción de Montgomery en el versículo 34 de Corintios. Dice, ustedes los corintios dicen, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Está haciendo como parámetro en lo que el apóstol Pablo está hablando en el capítulo 14 de 1 Corintios en cuanto al manejo entre la iglesia. Ese es uno. Segundo texto problemático, el de 1 Timoteo 2, 11 y 12. Que dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio.
Cuando uno va y entiende esta palabra que es didascaleo, el término es enseñar doctrina. Pero más que enseñar doctrina, era ejercer una labor apostólica, que significaba fundamentar las doctrinas de la iglesia. Entonces, como estaban fundamentando las doctrinas de la iglesia, a la mujer se le prohibía entrar en darle una normatividad a los conceptos doctrinales. Porque ya uno por allá en Hechos 15 se va a dar cuenta que había un consejo apostólico, que ellos se reunieron y tuvieron concilio de Jerusalén. Por eso Hechos 2:42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y la comunión los unos con los otros y en el partimiento del pan. Ya estamos hablando que las mujeres tenían que sujetarse al principio que Dios había dado, tanto a mujeres como a hombres. Y había hombres que se desviaron. Acuérdense que por allá el apóstol Pablo dice, hablando de Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad y decían que la resurrección ya se había efectuado y que trastornaban la fe de algunas personas por allá en 2 Timoteo 17 y 18. Ellos se apartaron de la doctrina de los apóstoles. Ahorita hablábamos acerca de esta mujer que profetizaba a la iglesia de Tiatira en Apocalipsis capítulo 2 versículo 20 y que también estaba pues con ese concepto. Entonces por eso ya dice, no permito que la mujer enseñe doctrina contraria a la que ya ha sido establecida por los apóstoles, sí, contextualizando el texto de 1 Timoteo 2, 11 y 12, y usurpar esa posición de la autoridad sobre ellos, sino que ellas deben recibirlo y no hacer comentarios al respecto. Recuerde que Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, que ya lo dice el versículo 14. Entonces uno leyendo ya el contexto dice, sí, porque ¿por qué metieron a Eva ahí? Pero cuando ya ahí, no, claro, es que al hombre fue dada la revelación en el Edén y lo mismo sucede. Ahí es donde Pablo les dice, cuidado, que es que las mujeres no deben tener dominio sobre los hombres. Por eso él dice que no permite que la mujer ejerza dominio sobre el hombre ni que usurpe la autoridad sobre el varón. La Biblia habla de mujeres que eran maestras. Y por ejemplo a las ancianas, que no eran las mujeres ya canosas y mayores, sino a las maduras en el Señor, les decía a las ancianas asimismo, sean maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas al marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y aquí aparece la misma palabra, didáquicos. Está hablando acerca de ellas ejerciendo responsabilidades dentro de la iglesia. Estos textos son claros cuando nosotros miramos todo el contexto histórico y todo el contexto de la Biblia. Sin estos contextos, hermano, la doctrina queda pervertida y nos toca someternos. La Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación presentó Texto y Contexto con el pastor César Castañeda. Sabaneta, Antioquia. Teléfonos 311-366-2902. Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación.